día de hoy el mensaje, es titulado Haz memoria y usa lo que tienes. Haz memoria y usa lo que tienes. ¿Saben? En el 2006 yo me fui a Alaska para que no me mandaran a la prisión en California. En Alaska empecé a trabajar como pescador y empecé a ganar buen dinero. Pero yo no sabía que en Alaska siempre buscaban a los fugitivos, porque normalmente dice que los fugitivos se escapan a Alaska. Piensan que no los van a encontrar en Alaska. Y un día los guardacostas terminaron parando nuestro barco, revisaron los documentos de todos, y yo no sabía que yo tenía una orden de arresto federal. Entonces me escapé de California, termino en Alaska, pero en Alaska me terminan agarrando por algo diferente. Me llevan a una cárcel federal, a Washington y después a Alabama. Pero es ahí donde yo conozco al Señor. El Señor se manifiesta, me pone en una celda con un cristiano, Rafael, me compartió el Evangelio, le entrego mi vida a Jesús, me bautizo en la cárcel, empiezo a enseñar en la cárcel, empiezo a predicar. Prediqué por alrededor de 30 meses, prediqué 17 meses todos los días, pero yo ya estaba cansado de predicarle a la gente y vivir con la misma gente, porque siempre me estaban observando, miraban cómo yo vivía, si realmente vivía lo que predicaba, pero yo era nuevo en la fe. Finalmente, cuando salgo de la cárcel, pensé que eso se acabó. Ahora sí puedo hacer mi vida. Curiosamente, esa carga seguía en mí de servir a Dios. Pero mi deseo era regresarme a Alaska, a ganar un buen dinero. Mi deseo era regresarme a Alaska, quedarme unos años allá y poder recuperar el tiempo que había perdido. Trabajaba en una compañía donde me pagaban $9 la hora en el turno de la tarde y yo no quería eso. Yo veía las horas que terminara mi parole, mi custodia, para irme nuevamente a Alaska. Pero fue ahí cuando vino el recuerdo y la memoria de lo que Dios había hecho por mí. Fue ahí que vino la memoria de la fidelidad de Dios hacia mi vida. Cómo Dios había obrado milagrosamente en mi vida y me había dado nuevamente mi libertad para que yo pueda estar con mis hijos. Fue ahí que vino la memoria de la bondad y el amor de Dios hacia mi persona. Eso me dio a mí el coraje, la valentía para seguir luchando aquí, para prepararme y para seguir sirviéndole a Dios. El día de hoy vamos a ver la historia de un hombre zurdo que recordó quién era Dios en su vida y dejó que Dios usara ese don especial que tenía para liberar a su pueblo. Vamos a ver la historia de un hombre zurdo. ¿Cuántos zurdos hay aquí? ¿Uno? ¿Cuántos más? Dígame, ¿qué tan complicada es la vida para un zurdo? Es difícil. Un zurdo no puede cortar un papel con una tijera como lo hace un diestro. Las tijeras están hechas para los diestros. Los zurdos no pueden escribir fácilmente en un cuadernillo espiral. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. El zurdo siempre se está topando
con los anillos del medio del cuerno especial. Los zurdos quieren tocar guitarra, pero les es difícil. La guitarra está hecha para un diestro. ¿Sí? Entonces, los zurdos pasan por muchas dificultades. Hace un tiempo atrás nosotros estábamos en una reunión de pastores, una mesa larga, y todos teníamos café con la taza del mismo color. Y mientras escuchábamos la plenaria, no sé cómo miro de reojo y el pastor que estaba al lado, ya mayor, se estaba tomando mi café. Y yo dije, pues de repente le gusta compartir vasos, ¿no? Pero cuando él se dio cuenta se disculpó, porque él es zurdo. Su café estaba en la mano izquierda y de accidente le estaba agarrando mi café y se lo estaba tomando. Si los zurdos tienen muchas cosas en su contra, porque el mundo ha sido diseñado para la gente diestra. Hasta la Biblia tiene más favoritismo con los diestros. Mateo capítulo 6, Jesús dice, no dejes que tu izquierda se entere lo que está haciendo ¿qué? Tu derecha. En Mateo capítulo 25, en el final de los tiempos, vemos cuando Jesús separa a las ovejas de los chivos, de las cabras. Las ovejitas más bonitas van para la derecha y los chivos y las cabras a la izquierda. Si los zurdos enfrentan muchas dificultades. Y hoy vamos a ver la historia de un hombre zurdo, quien recordó la bondad de Dios y dejó que Dios usara ese don especial. Hoy vamos a estar rápidamente en el libro de Jueces, capítulos 3, Jueces, capítulos 3, Jueces, capítulos 3. Si usted lee el libro de Jueces o escucha el libro de Jueces, usted va a poder ver que hay un patrón de conducta en el libro de los jueces. El pueblo de Israel hace lo malo delante de los ojos de Dios. Dios los disciplina y los entrega en manos de sus enemigos, de otras naciones. Ellos lloran y le piden perdón a Dios. Dios los escucha y les entrega un Salvador para que los libere. Pasan unos años, nuevamente ellos vuelven a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Dios los disciplina y una vez que Dios los disciplina, ellos se cansan de la disciplina, le vuelven a llorar a Dios y Dios nuevamente levanta un Salvador para que los libere, pero ellos nuevamente vuelven a hacer lo malo y a pecar en contra de Dios. Ese es el patrón que miramos en el libro de los jueces. Y hoy, en el pasaje que vamos a mirar, podemos ver el mismo patrón. La nación peca, el pueblo peca, Dios los disciplina, ellos le piden ayuda a Dios y Dios le va a levantar un hombre zurdo para que los libere. Un hombre llamado Ehud o Ahot. Note conmigo en el capítulo 3, versículos 12 al 14. Los israelitas, note, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los amonitas y amalecitas, fue y derrotó a Israel y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Ciudad de las palmeras que vendría a ser Jericó. Versículos 14, y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18
años, 18 años. Ellos tenían que pagar impuestos a este rey pagano. Imagínense que usted trabaje 50 horas a la semana y 3 partes de su cheque tienen que ir hacia los impuestos. Y usted solamente se queda con la 4ª parte. Prácticamente no le queda nada. Ellos estaban siendo oprimidos por este rey. Dios, note, es Dios quien fortalece a este rey para disciplinar a su pueblo por hacer lo malo delante de los ojos del Señor. 18 años de opresión, ellos claman al Señor, le piden al Señor que los libere. ¿Y qué hace Dios? Los escucha y les levanta un hombre, no cualquier hombre, le levanta a un hombre zurdo, de nombre Ahod. Ahod era el encargado de llevar todos los impuestos con otro grupo de personas al rey de Moab. Es a ese hombre quien Dios levanta para liberar a su pueblo. Note el versículo 15, pero los israelitas clamaron al Señor y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá el benjamita, el cual era zurdo, y los israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Este hombre continuamente iba al palacio de este rey en la ciudad de Jericó a llevarle los tributos, el impuesto, una y otra vez, y Dios levanta a este hombre. La palabra benjamita significa el hijo de la mano derecha o el hijo del diestro. Ahod era zurdo y sin embargo nos dice el escritor del libro de Jueces que él era hijo de un diestro. O sea, él tenía todas las cosas en su contra. En aquellos tiempos, en el mundo del Oriente Antiguo, los zurdos eran mal vistos. No eran tan bien usados. No eran tan efectivos para la batalla según los líderes militares. Ahod solamente lo usaban para llevar impuestos al rey pagano. Sin embargo, Dios miró algo diferente en él. Una zurda mágica es lo que miró Dios en Ahod. Dios empieza a mover el corazón de este hombre. Dios empieza a trabajar en el corazón de Ahod. Ahod empieza a pensar, yo voy a mirar continuamente a este rey, siempre estoy cerca de él. Yo voy a hacer algo para liberar a mi pueblo, yo voy a hacer algo para ayudar a mi gente de esta opresión. ¿Y qué hace él? Él empieza a preparar un puñal, una navaja de doble filo. Empieza a sacar filo a una navaja doble y él planea amarrársela en el lado derecho de su pierna, debajo de su ropa. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos todos los soldados cargaban su puñal en el lado izquierdo. Los soldados que son diestros normalmente toman el cuchillo, lo sacan y se van a la batalla. Ningún diestro va a poner su puñal en el lado derecho. Ahod, un hombre hábil, planea esconderse el puñal en la pierna derecha y de esta manera matar al rey que estaba oprimiendo a su pueblo, a la nación de Israel. Así que llega el momento de llevar los impuestos a este rey, llega el momento en que él lo va a querer matar, pero algo sucede que él no lo hace. Note versículos 16 y 17. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de un codo,
45 centímetros de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa, y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Y Eglón era un hombre muy grueso, grande. Cuando Ahod terminó de presentar el tributo, debió haberlo matado. No lo hizo. Despidió a la gente que estaba con él o que había traído el tributo juntamente con él. Este hombre llegó al palacio con su navaja, su puñal. Lo revisaron. No hay arma. Él estuvo cerca del rey. Tenía todo para matarlo, pero quizás se llenó de miedo. Perdió el valor. Quizás había mucha gente delante de ese rey pagano. Así que no mató al rey. Se frustraron sus planes. Ellos dejan el palacio. Él despide a la gente que está con él. Y camino a casa, se encuentra con un lugar histórico. Un lugar que le hace recordar de la fidelidad, del poder y el amor de Dios. Un lugar que le hace recordar todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Y esto llena de valor para que Ahod nuevamente regrese y mate al rey. Noten el versículos 19. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal. Él estaba yendo camino a casa, pero llegando a Gilgal se regresó, dice el autor. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera. Pero cuando Ahod llegó a donde estaban los ídolos de piedra cerca de Gilgal, se regresó. ¿De qué está hablando el autor de los ídolos de Gilgal? Está hablando de las piedras conmemorativas que el pueblo de Israel levantó cuando cruzó el río de Jordán en tierra seca. Dios partió el río de Jordán para que su pueblo pudiera cruzar a la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán sobre suelo seco, Josué mandó que los líderes de cada tribu recogieran la piedra más grande del río y la juntaran e hicieran un memorial, un recordatorio para las futuras generaciones, para que ellos sepan la bondad y la fidelidad y el poder de Dios con la nación de Israel. Pero han pasado 100 años ya. Este recordatorio ha perdido valor para la gente de Israel. Ahora simplemente son piedras, ídolos. Esto es simplemente un ídolo más para las nuevas generaciones de Israel. Yo me recuerdo antes de llegar a los caminos del Señor, yo tenía ídolos en mi casa. Antes de salir a una fiesta, a una borrachera, siempre me encomendaba a mi ídolo, a mi virgencita, me persignaba y me iba a la fiesta para regresar a salvo. Era un ídolo, nada más. Este lugar memorial se había vuelto un ídolo para la nación de Israel. Sin embargo, Ahod, cuando regresa a ese lugar, recuerda de la fidelidad y bondad de Dios. Note Josué, capítulos 4. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, un lugar histórico, al oriente de Jericó. Fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán.
Entonces Josué les dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Estas piedras tenían un significado histórico, memorial del poder y la fidelidad de Dios. Ahod, camino a casa, desmoralizado porque no mató al rey pagano, se quedó con las ganas porque perdió el valor, se topa con este memorial histórico y recuerda de la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, y no se va a casa. Él regresa nuevamente al palacio para terminar con lo que Dios ya había puesto en su corazón. Ahod entonces se fortaleció al recordar la fidelidad de Dios sobre su pueblo. ¿Qué hubiera pasado si la historia se quedaba aquí? Ahod simplemente no cumplió con su misión y se fue a casa. Pero no, la historia continúa, la oportunidad continúa. Él tiene una oportunidad de hacer historia en su pueblo. ¿Qué hace él? Se llena de ánimo, de valor y regresa nuevamente con el rey a terminar lo que él ya tenía pensado. Versículos 19. Él se volvió desde los ídolos o las piedras que estaban en Gilgal y dijo al rey, recuerde, él ya pasó la seguridad, él ya lo revisaron, él está limpio, ahora está solo. Le dice al rey, tengo un mensaje secreto para usted, oh rey. Guarda silencio. Shh, espérate, le dijo el rey. Y todos los que le servían salieron. Él pensó, quizás el pueblo se va a rebelar, va a haber una rebelión y él tiene un mensaje secreto para mí. Entonces yo necesito estar a solas con él. Así que le envía a todos sus guardaespaldas afuera. Ahod vino al rey cuando estaba sentado solo en su sala de verano y Ahod dijo, tengo un mensaje de Dios para usted. Y él se levantó de su silla. Ahod, note, alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se lo hundió o se lo clavó al rey. Lo agarró con la mano derecha y le dejó la espada en su barriga. Esto solamente lo podía hacer un hombre zurdo, no lo podía hacer un diestro. Dios tenía a un zurdo. Dios usa a este zurdo porque este zurdo se dejó usar por Dios. Versículo 22. Y la empuñadura del cuchillo entró también tras la hoja o la navaja. Y la gordura del rey se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre y se le salieron los excrementos. Se le salió todo de su estómago. Lo mató. Versículos 23. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después que él salió, vinieron los siervos y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrojo pasado y dijeron, sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano. Ahod, después de matarlo, cierra las puertas de su cuarto en la parte alta de su palacio para que sus guardaespaldas piensen que el rey está ocupado haciendo sus necesidades y no lo molesten. Él aprovecha esto para escaparse del palacio hasta que se den cuenta que el rey ha sido asesinado.
Versículo 25, y esperaron hasta sentir inquietud, pues él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y su señor estaba en el suelo, muerto. Pero Ahod había escapado mientras ellos esperaban, pasando por los ídolos, había huido a Seirat. Ahod se fortaleció entonces al recordar la fidelidad de Dios sobre su pueblo y dejó que Dios usara el don especial que él poseía. Su mano izquierda. Una izquierda que nadie valoraba, pero Dios la necesitaba. Él se fortalece al recordar la bondad de Dios sobre su pueblo y se deja usar por Dios. Este hombre guía ahora al pueblo de Israel para terminar con todo el ejército de Moab y así su pueblo pueda disfrutar nuevamente de la paz y la prosperidad por los siguientes años. Versículo 27, cuando llegó Ahod, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín y los israelitas descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Ahora, lleno de valentía y valor, reúne a todos los israelitas para ir a la guerra. Entonces Ahod les dijo: persíganlos, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos, los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab y no dejaron pasar a nadie. No podían recibir ayuda los soldados que ya estaban en Jericó. Nadie podía cruzar de Moab hacia el río Jordán para ayudar a este ejército. Versículos 29, en aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos, valientes, pero ninguno escapó. Y todo empezó con la valentía de un hombre. Versículos 30 dice: así Moab fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra Israel tuvo descanso durante 80 años. Durante 80 años. La obediencia de este hombre se llenó de fortaleza a recordar la bondad de Dios y se dejó usar por Dios y le dio la victoria al pueblo de Israel. Por 80 años hubo paz en la tierra. Ahod se fortaleció a recordar la bondad de Dios y se dejó usar por él. Él no iba a matar al rey, le faltó valor, pero se llenó de fortaleza al recordar todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Sabes, cada uno de nosotros tiene un recuerdo de la bondad de Dios en su vida. Si nosotros miramos hacia atrás en nuestras vidas, todos tenemos un instante en nuestras vidas que Dios hizo algo maravilloso por nosotros. Quizás contestó una oración que tanto le pedimos a Dios. Quizás Dios nos sanó milagrosamente de una enfermedad. Quizás Dios restauró una relación que estaba quebrantada. Quizás Dios nos abrió puertas de un trabajo cuando más lo necesitaba. Todos tenemos un recuerdo, un momento especial cuando Dios obró en favor nuestro. Cuando yo miro para atrás y veo lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo milagrosamente me saca de la cárcel, me da una oportunidad. Ese es un milagro, ese es algo bondadoso de parte de Dios. Eso a mí me anima continuamente a mantenerme firme, a hacer cosas buenas, dejarme usar por Dios.
Todos tenemos un recuerdo de la bondad de Dios. Hubo un momento en nuestras vidas en que le lloramos a Dios y Dios nos escuchó. Todos tenemos un momento especial con Dios. Hay un momento que todos nosotros podemos recordar en que la bondad de Dios se manifestó. Todos. Ahora, de ese recuerdo de su bondad, Dios nos está llamando a su servicio. Si tú puedes decir, Dios a mí me rescató, me salvó, contestó mis oraciones, sanó a mis hijos, restauró mi matrimonio. Yo recuerdo que Dios se manifestó de una manera poderosa cuando ya no había esperanza en mi vida. De ese recuerdo de la bondad de Dios, ahora Dios nos está llamando a su servicio. Dios quiere usar tu mano izquierda también. Todos somos zurdos en este lugar. Todos tenemos algo especial en este lugar. Todos somos únicos en este lugar. No hay dos personas como nosotros en el mundo. Dios nos ha hecho únicos, especiales, y Dios nos quiere usar de esa manera. Todos tenemos dones y talentos. Algunos de nosotros nos gusta conversar bastante. Algunos de nosotros somos amigueros. Algunos de nosotros somos buenos para trabajar con los niños. Nos gustan los niños. Los niños se divierten con nosotros. Algunos de nosotros tenemos mucha energía y nos gusta siempre estar haciendo algo. ¿No es así? Dios quiere usar ese don y ese talento que tú tienes. Dios quiere usarte a ti porque tú eres único y lo quiere hacer en favor y servicio de tu pueblo, de tu iglesia, de las personas que te rodean. De ese recuerdo de su bondad, Dios nos está llamando a su servicio. Haz memoria de la bondad de Dios en tu vida y usa ese don especial que Dios te ha dado. Si Dios realmente se ha manifestado en tu vida, si Dios ha sido bondadoso contigo, entonces ahora usa ese don especial que Él te ha dado. ¿Sabes? Ahod trajo paz por 80 años a Israel. Ahod pudo salvar a Israel, sí, por 80 años, pero no pudo transformar el corazón de los israelitas. Ellos volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Él era un salvador temporal. Nosotros el día de hoy tenemos a un salvador que transforma los corazones de todos aquellos que confían en Él. Él sí transforma corazones. Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero ese Salvador, cuando transforma corazones, también le da dones a todos aquellos que confían en Él. Capítulos 4 de Efesios, el apóstol Pablo nos muestra a Él que asciende, da dones y regalos a todos los suyos. El Señor nos está llamando a que recordemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y de ese recuerdo de su bondad, Él quiere que nosotros nos pongamos a su servicio. Hay mucha gente que necesita una palabra de ánimo. Hay mucha gente que necesita conversar con otras personas. Hay mucha gente que necesita ayuda. Hay mucha gente que está peor que nosotros y Dios quiere usarte a ti. De esa bondad que Él manifestó en tu vida, ahora Él quiere que tú te pongas a su disposición. Padre, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor.
Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos salvaste, nos rescataste. Y Padre, no podemos contar las veces que tú acudiste, Señor, a nuestro auxilio. Contestaste oraciones, te manifestaste de una forma milagrosa en nuestras vidas, nunca nos desamparaste. Señor, son tantas las cosas que tú has hecho por nosotros, Señor. Es tanta tu bondad, Padre Santo, que ahora nosotros, Señor, queremos, Señor, de esa bondad manifestada en nuestras vidas, sacar fuerzas, recobrar ánimo para ponernos a tu disposición, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a mirar hacia nuestro alrededor, a mirar la necesidad que existe en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Hay mucha necesidad, Señor. Ayúdanos a ponernos a tu disposición. Y así como tú usaste a este hombre, Señor, Padre, para que tú nos uses a nosotros también, quizás para llevar una palabra de ánimo, quizás para ayudar a otras personas, pero de alguna manera para que tú nos uses a cada uno de nosotros. Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.